Bendiciones, estamos de nuevo grabando para todas aquellas personas que están buscando conocer la verdad, porque sabemos que la verdad nos hace libres. El tema de hoy se llama De las tinieblas a la luz. Este mundo está total y absolutamente en tinieblas cuando no tiene nada de Dios. Y sabemos cuántas cosas están sucediendo en este mundo que son fruto del trabajo de las tinieblas, porque el enemigo es el príncipe de este mundo y él es tinieblas. Solo aquel que tome la decisión de salir de este mundo, de buscar de Dios, va a salir de las tinieblas a la luz. Isaías 60, 1-3 dice: mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Aquí en este versículo 1 nosotros leemos realmente que la tierra está cubierta de tinieblas. Pero el Señor nos dice en el siguiente: pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto es cuando ya nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y ese brillo de Jesucristo en nosotros es esa gloria manifestada de Dios en la tierra. Y las naciones que buscan su luz y los reyes que buscan su luz verán ese amanecer esplendoroso. Esto fue profetizado por Isaías. Isaías recibió esa revelación de las tinieblas a la luz, a esa luz, a ese amanecer esplendoroso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Isaías 28, 18, 20 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis pisoteados. Aquí la palabra nos está enseñando que los cristianos en este mundo no vamos a ser apreciados, que va a venir persecución, que va a venir desprecio por las personas que viven con el brillo del mundo. No van a poder ver esa gloria de Cristo en los hijos de Dios. No van a poder ver ese resplandor que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice en el 19, luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque la Biblia nos enseña que la oscuridad va a ir en aumento, pero cuando la oscuridad ya sea demasiada, Él dice que nos arrebatará. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. Nos estamos espantando por todo el cumplimiento de las promesas que Dios hizo proféticamente en la Biblia, que están escritas en Mateo 24 y están confirmadas en otros pasajes de la Biblia. Estamos viendo el cumplir y estamos viendo el avanzar del día y de la noche, el avanzar de la mañana y de la tarde, y el avanzar en los tiempos, el cumplimiento profético que Dios ya ha hablado. Por eso dice que va a haber espanto al entender lo oído. ¿Por qué? Porque estamos viendo la manifestación y entendiendo lo que Dios está haciendo en esta tierra. Dice: la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. ¿Qué nos dice esto? Que cada día más va a haber estrechez, que cada día más va a haber oscuridad, que cada día más se nos va a hacer difícil si no estamos afianzados en fe y caminando por fe, no por vista. Isaías 9:2 nos explica: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Esa es la luz que Cristo conquistó en esa cruz. Al morir en esa cruz, Él nos dio esa luz, nos dio esa libertad, nos sacó de tinieblas a luz y nos sacó a un mundo diferente, nos sacó a un vivir diferente. Pero hay muchos que quieren seguir viviendo entre las tinieblas, en el gris. Pero no se puede vivir en el gris, no se puede vivir en las tinieblas sin tener consecuencias, ni se puede vivir en el gris, porque Dios es luz. Y es luz resplandeciente, esa luz que Jesucristo vino a darnos. Debemos nosotros hacer que cada vez más resplandezca, levantar esa lámpara en lo alto y hablar de Él y declarar de Él en contra de todas las ideas y filosofías que se están dando en estos tiempos y las explicaciones que se están dando en estos tiempos. Muchos están atribuyendo todo lo que está sucediendo ahora, todo le llaman cambio climático, le llaman diferentes nombres. La verdad es el cumplimiento de la palabra en los tiempos. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad y las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí vivimos en esta tierra, pero somos peregrinos en esta tierra porque no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al reino maravilloso de Dios, al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Esta tierra está cubierta de tinieblas, como lo leímos al principio. Nosotros debemos de hacer la diferencia en este reino, reflejar a Cristo, hablar de Cristo, buscar a los perdidos para que vengan al conocimiento de esta palabra y para que salgan de ese río de muerte que el enemigo tiene corriendo en este mundo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. En la revelación, en Apocalipsis y también en Daniel encontramos que Jesús es esa piedra angular que va a ser lanzada en la tierra para reflejar la luz, para cambiar todas las cosas. Por eso nosotros no podemos apegarnos a esta tierra y pensar que todo en esta tierra está perfecto, todo en esta tierra se va a destruir. Y debemos de saber eso porque la palabra así lo dice. Y debemos apreciar el sacrificio de Cristo porque Él es poder y gloria y debemos meternos en esa luz. Aleluya. Porque Jesucristo nos dio libertad y nos iluminó nuestro conocimiento y nos reveló esa gloria de la faz de Jesucristo viviendo y morando en nosotros. Atesoremos y valoremos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No se ve en lo natural ese tesoro que Jesús vino a dejar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo vasos de barro, como dice la palabra en 2 Corintios 4:7-9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí la palabra nos enseña que estamos viviendo en un éxodo difícil, un éxodo de sequía, un éxodo de apuro, pero aún en medio de ese desierto nosotros florecemos y debemos florecer y debemos mantener nuestra fe brillando, debemos mantenernos floridos, debemos mantenernos saludables con la palabra, saludables con la oración, saludables con nuestra alabanza, saludables en nuestra fe, a pesar de estar encerrados, a pesar de estar en momentos angustiados cuando vemos esas noticias de muerte, en apuros cuando alguien cercano está enfermo, desesperados cuando vemos la necesidad y no podemos ayudar. Y vemos también las persecuciones y vemos el desamparo, pero sabemos
que hay poder en el nombre de Jesús. Sabemos que hay poder salvador, que hay poder sanador, que hay poder libertador. Y nosotros debemos hablar y predicar de ese Jesús, de ese poder de Dios que está en nosotros, de esa oportunidad que todavía está ahí para los que están en oscuridad, para que salgan de tinieblas a luz. Juan 1, 4 al 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquel que se afiance a su fe y aquel que afiance esta palabra, aquel que ponga en su mente y en su corazón el vivir por fe, no por vista, el ser capaz de morir por Cristo, no morirá, sino que vivirá en resplandor siempre, en esta tierra y en la tierra que viviremos con Cristo Jesús en gloria. Primera de Pedro 2:9 dice el pueblo de Dios. Ese pueblo que sale de tinieblas es ese pueblo de Dios. Y el Señor nos dice quiénes somos en Cristo. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar, invitar, atraer personas hacia Cristo. No cerremos la boca y no perdamos la oportunidad de traer personas a Cristo cuando hay un evento, cuando hay una oportunidad. No nos durmamos, invitemos para que reciban bendición y para que la palabra de Dios y esa luz que no es tiniebla, sino que es luz admirable, penetre en la vida de las personas y hayan cambios en las personas. No siga durmiendo ni siga pensando en lo cotidiano. Haga el trabajo para el cual el Señor nos llama pueblo y nación santa. Dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Anunciemos a Cristo. Enamorémonos cada día más de hablar de Cristo, cada día más de decirle a las personas que Él salva, que Él sana, que Él liberta, que Él prospera. Los que se pierden amaron más las tinieblas que la luz. No fueron agradecidos. Y la palabra nos dice en Colosenses 3:15 que alabemos al Señor en todo tiempo, que seamos agradecidos y que sean conocidas nuestras peticiones en acción de gracias. No importa que alrededor nuestro hayan tinieblas, en nosotros debemos de estar rodeados de esa luz, de esa unción, de ese poder del Dios maravilloso que llevamos dentro de nosotros, ese tesoro grande en vaso de barro. Sed agradecidos, Colosenses 3:15. Sed agradecidos. Los que permanecen en tinieblas son aquellos que viven pendientes de autocomplacerse. La autocomplacencia hace que nosotros perdamos la luz. Hace que nosotros dejemos de ser espirituales y seamos carnales. El que anda buscando satisfacer la carne y satisfacer sus deseos y no realmente satisfacer a Dios y servir a los demás, está en grave peligro porque está en orgullo. Hay muchos cristianos que creen que están bien, pero la verdad están en orgullo. Santiago 4:7 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, ira, contienda, enojo, fornicación, adulterio, vicios, etcétera, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Aquel que vive solo en el mundo y pensando en cosas del mundo y haciendo cosas del mundo, realmente no son espirituales, son carnales y están en un gran peligro. Son cristianos al borde del abismo. Tiene que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. ¿Hacia qué lado caminas? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo vital en tu vida? Lo vital en tu vida es Cristo y hablar de las victorias de aquel que nos sacó de tinieblas a luz.
Son tus negocios o son tus cosas. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué dice hijos de desobediencia? Porque son cristianos, no son mundanos, son cristianos viviendo en desobediencia, viviendo en la carne. Colosenses 3:7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Estas cosas deben ser parte de nuestro pasado, no de nuestro presente. Nuestro presente debe de ser luz. Nuestro presente no debe ser tinieblas. Nuestro presente debe ser Cristo, no yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es nuestro presente. No recibir las saetas como excusa para pecar. A veces le echamos la culpa al enemigo de nuestros pecados, de nuestros deslices, y él es el culpable, él es el que me vive tentando y él es el que me vive molestando. Es usted el que recibe las saetas que le manda, y eso es un problema para su vida. Juan 3:19 y 20 dice, y esta es la causa de la condenación. Ahí nos explica cuál es la causa. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Prefirió la carne al espíritu, porque sus hechos eran perversos, porque disfrutan la carne. Es un perverso, dice la palabra. El 20 dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Escuche bien, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Ahí es cuando los cristianos mal portados critican y les desagradan los profetas y les desagradan los que les señalan el pecado, les exhortan, y Dios nos mandó a exhortar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que se vuelvan a la luz y dejen la oscuridad, para que no estén jugando a la iglesita, para que no estén jugando a la luz y a las tinieblas, sino que seamos luz a donde estemos. Muchos dicen, no puedo dejar de pecar. No puedo dejar de pecar. Entienden que está mal, que les hace daño, pero no pueden dejar de pecar. Esto es muy común entre los cristianos carnales y les provoca serios problemas en la vida personal. Tienen mucha culpa y muchas luchas, y al final lo que hacen es, se cansan de luchar y se resignan a vivir con el pecado. Algo así como durmiendo con el enemigo. Están procurando no caer más bajo sin rendirse totalmente al espíritu. ¿Cuál es el problema aquí? Que han dejado un pedacito para ustedes. No se puede dejar pedacitos. Hay que entregar todo al Espíritu Santo. Rendirse totalmente a Dios y poner a Dios en primer lugar y predicar de Él. No hay otra manera de vivir el cristianismo si no es dedicados a Cristo todo el tiempo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Muchos cristianos con ese problema de culpa, con ese problema de falta de confesión de pecado, con ese problema de debilidad de carácter, encubre los pecados, se esconden para pecar. Pero la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Puede que usted prospere materialmente. Puede que usted prospere materialmente porque Dios es bueno y Él da, dice que derrama bendición en abundancia. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No prosperará espiritualmente el que cubre su pecado. El pecado hay que confesarlo, y el amor de Dios está disponible ahí para que usted vaya a la presencia de Dios, confiese su pecado y se reconcilie con el Señor y arranque de nuevo, porque cada momento puede estar arrancando y arrancando hasta que lo logre. Todos y absolutamente todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios.
No hay nadie mejor que nadie y precisamente por eso fue que Cristo tuvo que venir a esta tierra a morir en la cruz. Atesoremos y valoremos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Valoremos ese manto que nos cubre, esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Él vino a la cruz para podernos librar a nosotros de esa maldición del pecado. Él lo tomó todo en nuestro lugar y prefirió pasarlo Él para evitarnos tal sufrimiento a nosotros, para evitarnos la muerte eterna, para darnos vida y vida en abundancia vino, para sacarnos de tinieblas a luz, a esa luz admirable que es la luz del Espíritu Santo brillando en nosotros y debe brillar cada vez más. Honremos su sacrificio, no seamos malagradecidos, honremos su sacrificio, no seamos malagradecidos. Isaías 53:5 dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tomó todo nuestro pecado, Él tomó todo nuestro pecado, Él tomó todo nuestro pecado, Él nos sanó, Él nos liberó. Apreciemos ese sacrificio maravilloso en la cruz. Sirvámosle como debemos servirle. Hablemos de esas maravillas que Él hace a nuestro favor y a favor de aquellos que le buscan. Lucha y persiste, no te des por vencido. Pelea la buena batalla de la fe, que tu caminar sea un caminar brillante, que tu caminar sea un caminar limpio, que tu caminar sea un caminar de ejemplo. No te olvides que eres un instrumento de guerra y sin batalla no hay victoria. Pelea en el nombre de Jesús, que Él ya ganó la guerra. Establezcamos esa victoria de Él en nuestras vidas y en las vidas de otros. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena de batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, eche mano de la palabra, de esa salvación tan grande que nos ha dado, a la cual asimismo fuiste llamado. Tenemos un llamado a pelear la batalla de la fe, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, que su confesión de Cristo sea evidente, que su confesión de Cristo como su Salvador y su Señor sea real. Pelea la buena batalla de la fe. Efesios 2:1 y 2 dice que por gracia hemos sido salvos, gratis, pero lo demás tenemos que luchar, establecerlo, dejar la vieja manera de vivir para vivir una manera nueva en el Espíritu. Efesios 2:1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. De nuevo aquí nos habla de este mundo. De nuevo nos dice que este mundo tiene una corriente perversa, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Este mundo está gobernado y dominado por Satanás. Dios está sacando todos aquellos de esas tinieblas al que lo busca, al que lo honra. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu del enemigo opera en todo aquel que es desobediente a Dios. Debemos darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo y debemos dejar de estar tropezando en la misma piedra. Esa piedra se vuelve tan familiar que está siempre ahí en mitad del camino. El único modo de poder iluminar tu vida es darle el control de tu vida a Jesús. Si andas tropezando siempre con los mismos errores, que no sabes a dónde vas, a lo mejor te sientes en una oscuridad como si estuvieras olvidado. Ha llegado el momento de un cambio radical en tu vida, que no aguantas más tener todas esas cosas por dentro. Eso te lleva a tristeza, depresión, aislamiento, amargura. Tienes que entregar todas esas cosas al Señor para que ese peso
ese peso que se hace demasiado grande, de Él quiere librarte. Él dice, venid a mí los que estáis cansados y yo os haré descansar. Hoy, en este día, te aconsejo que des el control total y no a medias al Espíritu Santo. Ora en el Espíritu, busca comunión con Dios, busca servir, busca testificar de Cristo. Entonces caerán las vendas de tus ojos, se abrirán a una nueva dimensión espiritual. Verás con más claridad las cosas, encontrarás la salida a muchos de los problemas que hoy te afligen. Él restaurará y llenará tu vida de amor, pero las cosas no se quedan ahí. El Espíritu Santo te ayudará a continuar caminando en este nuevo camino. Usarás los dones y poco a poco irás dando fruto. Y fruto en abundancia, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre glorioso, nombre que ilumina al mundo. De las tinieblas a la luz, estamos saliendo, yendo a esa luz, estamos caminando a esa luz. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la palabra de nuevo nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así es, este mundo o sistema actual está bajo la influencia de Satanás. Los ideales, puntos de vista, educación, opiniones, la vida en general está influenciada por el mal. Entonces nosotros debemos hacer la diferencia y no dejarnos perturbar y dejarnos robar la palabra que ha sido implantada ya en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que es realmente el poder de Jesucristo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que lo buscan. La mayoría de las cosas a nuestro alrededor provienen del mal. ¿Cuáles son? Odio, envidia, avaricia, discusiones, falta de perdón, rencor, egoísmo, palabras deshonestas, necedades, idolatrías, adoración, imágenes, crueldad, traiciones, inmoralidad sexual, hechicerías, homicidios, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nosotros somos creyentes para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Cuando se empaña la luz de Cristo, cuando se oscurece esa luz de Cristo, cuando nos influencia el poder del enemigo, nosotros dejamos de brillar. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El trabajo del enemigo es hacer que vivamos en este mundo. Es hacer que vivamos haciendo las cosas que todos hacen en este mundo. Que no seamos la diferencia. Debemos ser la diferencia. Las obras de las tinieblas, por ejemplo. Los ladrones salen de noche. Los que están pecando no lo hacen a la luz del día, tratan de esconder las cosas, de justificarlas con mentiras. Las hacen a escondidas y se acostumbran tanto a lo malo que su corazón se endurece y justifican cada vez más su carnalidad y su pecado. Pero en el fondo saben que no tienen paz. En el fondo saben que no hay, el gozo del Señor no es su fuerza. ¿Por qué? Porque no pueden morar ambas, las tinieblas y la luz. O están las tinieblas o está la luz. De las tinieblas a la luz es el anhelo de Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aunque estemos separados, aquí como estamos en esta pandemia, en el espíritu debemos de estar en luz y debemos de estar conectados por los medios que tenemos disponibles. Ahora tenemos celulares, teléfonos, videoconferencias, pues a través de esto nosotros debemos seguir teniendo comunión unos con otros. No debemos permitir que el aislamiento nos doblegue, que el aislamiento nos lleve a tristeza, a angustia y a otras cosas más terribles
que el enemigo está llevando a muchas personas a quitarse la vida y a quitarle la vida a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque tinieblas han llenado esos hogares, esas familias, esos corazones. Por eso es importante que hablemos de Cristo y es importante que hablemos de la luz, porque la luz alumbra en medio de las tinieblas. Prepárate, ya estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Romanos 13:12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Andamos como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Debemos vivir en el Espíritu y no en la carne. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Dios pone hoy delante de ti dos caminos, lo bueno y lo malo. Decide. ¿Tú quieres elegir? No puedes elegir el centro. Tienes que elegir un camino. Este paso es para valientes. Hay que dejar muchas cosas personales, muchos deseos personales y realmente poner a Dios y al prójimo primero que nosotros. Tenemos que poner primero el reino celestial que este reino terrenal. Poner primero el reino de Dios y su justicia y en segundo lugar, Él dará la añadidura que tanto te interesa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta hora, por este momento, por este minuto. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que abras nuestros ojos y que miremos las maravillas de tu ley, que podamos realmente ser luz y que cada día más seamos iluminados dentro de nuestro entendimiento, iluminado nuestro corazón para tener pensamientos de bien y no de mal. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias, Señor, porque hoy abres los ojos y los oídos espirituales de muchas personas que escuchan este mensaje para poder venir a conocimiento tuyo, para venir, Señor, y doblar rodillas a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca ha orado recibiendo a Jesucristo como su Salvador, yo le invito ahora a que repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y recibo esa liberación, esa libertad que me saca de tinieblas a luz. Y recibo el entendimiento de la palabra para poder crecer en el conocimiento de ella y vivir por ella y vivir por la palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque también viene a morar en mí. En el nombre de Jesús, amén. Si usted estaba angustiado y se ha separado del Señor, también es chance hoy de que venga y le diga: Señor, yo me reconcilio contigo en esta noche. Perdóname el que me he deslizado, perdóname porque me he aislado, perdóname porque me he enfriado. Gracias, Señor, porque de nuevo tu luz me alumbra y tú perdonas mis pecados y mis inequidades y las alejas de mí y me haces fuerte para caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús yo lo recibo. Amén. Amén y amén.